En la mesa ya está Carlos Naranjo para hablar de neuropolítica, pero antes revisamos la opinión para saber ustedes cómo están respondiendo y qué están argumentando a propósito de numeral la opinión, numeral Consejo TA. Y conversamos hoy de los llamados impuestos saludables que se cobrarán a partir del 1 de noviembre, es decir, ya en unos días, a productos varios, pero ahí están incluidos, por ejemplo, los chocolates y las bebidas azucaradas y energizantes. ¿Usted está de acuerdo con el cobro de este impuesto? En X está de acuerdo el 35%, sigue siendo la red donde más de acuerdo están, pero el porcentaje se cayó de 40 a 35%. No está de acuerdo con este impuesto el 65%. En Facebook está de acuerdo el 25%, en desacuerdo 75%. En Instagram 25% dice que sí está de acuerdo, 75% dice no. Antanarena 58 dice no, el problema no está en restringir estos productos con su consumo por mayor valor, disimulado en salud, es aumentar más el hambre y al disminuir el poder adquisitivo de un bolsillo bien aporreado que ya tenemos. La salud de la desnutrición. Terminé ahí. Tranquilo. Tere Belandia en Facebook nos dice, educación para aprender a comer saludable no debe tener impuestos. Nos dice Rosa Inés, sí, es el momento de empezar a tomar conciencia y mejorar la calidad de la alimentación, es un tema de salud pública. 7:24, lo que viene a continuación es bien interesante para que se concentren y disfruten de lo que Carlos Naranjo, ya lo vieron ahí en la mesa de trabajo, nos va a ofrecer desde el neuropolítica. Vamos a revisar candidatos a la gobernación de Antioquia. Ellos, en Naranjo y Calat, vienen haciendo este proceso. Recuerdo, Carlos, que hace 4 años también tuvimos la oportunidad con las territoriales de hacerlo. Vamos a marcar en detalle y entremos en esta conversación que vale la pena. Compañero de A Pleno Día, ex integrante de esta mesa de trabajo, publicista, psicólogo y demás. Carlos, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Felipe, muy bien, un abrazo para todos ustedes. Aquí estamos nuevamente para hablar de neuropolítica. Creo como que usted lo había dicho, necesario explicar qué es cierto, qué es la neuropolítica para entender un poco lo que viene a continuación. Así es, como usted lo había dicho, hace 4 años realizamos en exclusiva la presentación acá en Consejo de Redacción de ese primer estudio. Hoy, 4 años después, estamos presentando la segunda versión con unos nuevos candidatos. Expliquemos un poco qué es la neuropolítica o el neuromarketing aplicado a la política. Durante el siglo pasado evolucionaron y avanzaron mucho las neurociencias. Inicialmente esas neurociencias se aplicaron a temas médicos, pero conforme fue pasando el tiempo, esas neurociencias comenzaron a poner también parte de su conocimiento en otros campos, como por ejemplo la comunicación o el mercadeo, y apareció lo que conocemos hoy como las neurociencias aplicadas al mercadeo o el neuromarketing, y parte de ese marketing tiene que ver con la política. Entonces, a la hora de plantear una campaña política, pues el neuromarketing tiene herramientas que nos ayudan a identificar, por ejemplo, que es lo que vamos a ver hoy, cómo están diseñadas las piezas publicitarias con respecto al impacto cognitivo que producen en la mayoría de las personas. El ejercicio lo hicieron tanto para candidatos a la gobernación de Antioquia como alcaldía de Medellín. Hoy vamos a ofrecerles el análisis respecto a los candidatos a la gobernación. ¿Cuántos eligieron? ¿Por qué eligieron ese? ¿Cuál fue la metodología? Y en general la metodología aplicada para el estudio. Sí, esa es una buena aclaración. Nos fijamos un límite de 10 estímulos por cada una de las personas que íbamos a evaluar para no generar una fatiga cognitiva. Es decir, podían ver hasta 10 imágenes. Eso hizo que debiéramos restringir el número de candidatos a la gobernación a 4, sumados al tarjetón, y el número de los candidatos a la alcaldía a 4, sumados al tarjetón. 5 y 5, ahí tenemos los 10 estímulos. Se le aplicó a 20 personas, y acá también entonces hay que hacer una aclaración. Esto es un estudio cualitativo, no es un estudio cuantitativo. En consecuencia, no tiene validez estadística ni pretende serlo. Pretende, de alguna manera, es generar entre las personas un indicio de cómo se mueven las campañas. Y hay otra cosa importante, por tratarse de una investigación que utiliza una herramienta, en este caso que mide neurobiología,
el movimiento de la pupila, que es el eye tracker, pues de alguna manera vemos que si no hay anomalías en la mayoría de los resultados, pues podríamos decir que en términos generales a la mayoría de los seres humanos les parece que esa pieza puede funcionar en términos de atención o no. Pero, como les estamos diciendo, es una investigación de tipo cualitativo y no una investigación de tipo cuantitativo como sucede con las encuestas. Un último asunto antes de pasar a revisar qué ocurrió con esos candidatos. Entonces, si definieron 4, en el momento del estudio descartaron 6 para el caso de la gobernación de Antioquia, aunque hoy ya no son 10, sino 9. ¿Cómo seleccionaron esos 4? ¿Qué aplicaron para definir son estos 4 y no estos otros 5 o 6 en ese momento? Así es. Decidimos tomar los 4 candidatos que encabezaban las principales encuestas a finales del mes de septiembre. Este estudio se realizó ahora a principios del mes de octubre. Los candidatos que encabezaban las encuestas tanto a gobernación como a alcaldía de Medellín a finales del mes de septiembre. Invamer, Centro Nacional de Consultoría y Pronósticos. ¿Por qué esas 3 firmas? Nos parecieron en principio que eran las 3 firmas que habían tenido unos resultados más cercanos en las elecciones pasadas a lo que había resultado luego en las urnas. Por supuesto que siempre hay diferencias entre una y otra, pero que eran las encuestadoras que habían tenido unos resultados y habían publicado esos resultados con una antelación y con una forma de mostrarlo ante el público, ante el grueso de la población, con mayor sinceridad, pero además con mayor relación a lo que se encontró después en las votaciones, tanto a gobernación de Antioquia como a alcaldía de Medellín. Muy bien, hecha la introducción, explicada la metodología, ya vamos en un momento a revisar el resultado de este estudio de neuropolítica aplicada a los candidatos a la gobernación de Antioquia bajo los parámetros claramente explicados aquí por nuestro compañero Carlos Naranjo. Vamos a ver a continuación Antioquia con el Antioquia Corazón Verde, 5 minutos y regresamos a detallar esos 4 candidatos. ¿Cuáles son los hallazgos de este estudio de neuropolítica aplicado a los aspirantes a la gobernación? Ya seguimos. Estás viendo Consejo de Redacción. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Hola, aquí comienza Antioquia Corazón Verde de América, un espacio donde hablamos de cómo avanza la Agenda Antioquia 2040 y el sueño que tenemos todos los antioqueños de construir un mejor lugar para vivir en el futuro cercano. Bienvenidos. Hablemos del Banco de Proyectos de Antioquia, desde el cual se impulsarán iniciativas dándoles visibilidad y haciendo un seguimiento en un ecosistema colaborativo. Este, en su lanzamiento, contará con organizaciones sociales, empresarios y líderes de la región que ya tienen inscritos sus proyectos. Recopilar, almacenar y gestionar la información de los proyectos que se están desarrollando en todo el territorio antioqueño y que están alineados con los objetivos del Plan Estratégico de la Agenda Antioquia 2040 es uno de los principales objetivos del Banco de Proyectos de Antioquia. Este será el primer banco territorial que tenga una región en Colombia. No es solo del gobierno ni de un gobernante, es el banco de toda la sociedad antioqueña que dará ruta de acción a la agenda. El Banco de Proyectos de Antioquia impulsará las iniciativas planteadas, facilitando la divulgación y promoción de proyectos, brindando posibilidades de intercambio, todo con seguimiento y acompañamiento constante de profesionales y especialistas. Este instrumento es fundamental para la materialización de la visión Antioquia Corazón Verde de América, equitativa, educada, competitiva, sostenible, multicultural y en paz. Una iniciativa que tiene su gobernanza en el Consejo Superior de la Agenda Antioquia 2040 y que se convertirá en uno de los pilares fundamentales para conseguir el sueño colectivo para todas las generaciones de antioqueños.
Son ya 5 semanas en las que 49 estudiantes de arquitectura y urbanismo le han dado forma a proyectos alrededor del nuevo modelo de desarrollo territorial planteado desde la Agenda Antioquia 2040, estrategia que busca fomentar el diálogo y la participación de los nuevos profesionales. Esta es una apuesta desde la Universidad para la Agenda Antioquia 2040, en la que los estudiantes desarrollan proyectos arquitectónicos, urbanísticos y de paisajismo pensando en las macrorregiones Médula, Caribe y Pacífica. Ver cómo moldea uno la arquitectura, los senderos, para contribuir a que, dijéramos, esta condición ecológica realmente se potencia. Los estudiantes de las universidades públicas y privadas que hacen parte del workshop interuniversitario tuvieron el acompañamiento de expertos profesionales para la ejecución de este concurso. Se hace mucho más emocionante de alguna manera la labor del arquitecto y la del urbanista. Generar un proceso más colaborativo, más dinámico, más rico, donde el proyecto tiene mucho más colores, tiene muchos más colores y tiene muchas más posibilidades. En total, 7 universidades que conformaron 7 grupos de trabajo hicieron parte de esta estrategia en un ejercicio de unidad, cooperación y asociación. En el desarrollo de la Agenda Antioquia 2040 se continúa visitando las organizaciones y juntas directivas de las empresas antioqueñas, invitándolos a sumarse a esta visión colectiva de construir un mejor lugar para vivir en el corto plazo. La idea es que desde sus especialidades, estas empresas se sumen a las diferentes estrategias que se desarrollan en la Agenda Antioquia 2040 y que así, unidos, hagamos de Antioquia el corazón verde de América. Equitativa, educada, competitiva, sostenible, multicultural y en paz. La participación de las empresas del departamento y sus juntas directivas es clave, pues son motores económicos y generadoras de empleo, además de ser fundamentales para la implementación de iniciativas a gran escala que garanticen las metas propuestas desde la Agenda Antioquia 2040. Con esta invitación que se hace a los empresarios, se garantiza que sus planes empresariales y visiones estratégicas estén en el marco de la Agenda Antioquia 2040 y hagan aportes valiosos a esta visión estratégica para el beneficio de todos los habitantes de Antioquia, aportando así a la construcción de este sueño colectivo. Llegamos al final de Antioquia, Corazón Verde de América, un espacio de la Agenda Antioquia 2040. Los invitamos a conocer más en nuestro sitio web www.agendaantioquia.com y que a través de las redes sociales nos cuenten cuál es su compromiso para construir el territorio que soñamos. Esto lo hacemos con el hashtag Antioquia 2040. Hasta pronto. Unidos. Gobernación de Antioquia. Estás viendo Consejo de Redacción. De la mañana, 35 minutos, retornamos en Consejo de Redacción con este análisis, esta investigación de neuropolítica aplicada a los candidatos a la gobernación de Antioquia. Ya tuvimos el contexto, Carlos, así que entremos en materia, pero creo que también es importante hacer una claridad los tiempos, porque hemos visto que sobre la recta final algunos candidatos han cambiado todas sus piezas publicitarias. Cierto, hay ahí una claridad importante. Las piezas que se evaluaron son piezas que estaban activas en el mes de septiembre. Si algunas campañas han modificado esas piezas durante esta recta final, no están en el estudio. Están las piezas que nos suministraron directamente cada una de las campañas en el mes de septiembre. Y lo otro es que el orden en que vamos a ver los candidatos a continuación no tiene una relación directa con las encuestas. Fue un orden aleatorio como se le presentó a las personas, comenzando siempre por el tarjetón. Es decir, todas las personas vieron primero el tarjetón antes de ver los candidatos. Veamos el tarjetón de una vez para que empecemos por ahí con ese análisis de posiciones. Ya Carlos nos va a explicar. Muy bien, ahí tenemos el tarjetón a la gobernación de Antioquia con la distribución oficial a la que nos vamos a enfrentar el próximo 29 de octubre en las urnas. Este tarjetón que tenemos de momento, pues vamos a ver en principio cuál es el recorrido visual que hace la gente al observarlo. Es decir, cuál es el scan path
del tarjetón a la gobernación para que veamos por dónde comienza a mirar la gente y cuáles son los puntos de interés. Ahí se va distribuyendo poco a poco la mirada de las personas que estuvieron en la investigación y vemos que en principio siempre se entra por la mitad del plano. Por el centro. Por la mitad del plano. Y luego de la mitad del plano vemos ya la lectura habitual que tenemos muy en Occidente, que tiende a ser de arriba a abajo y de izquierda a derecha. De tal forma que empieza por la mitad del plano, pero es un asunto fortuito, gratuito, ya que es la mitad de la pantalla a la que están expuestos los sujetos de la investigación, pero luego es cuando comienza entonces el recorrido visual verdaderamente interesante para mostrarnos cómo ven ese tarjetón. En términos generales hay un recorrido muy amplio y la gente pasa de arriba a abajo. Ahí ya estamos viendo el heat map, que es el mapa de calor. Las zonas más rojas muestran donde hubo mayor énfasis en la mirada, mientras que las zonas más verdes o más azules muestran que hay un menor énfasis en la mirada. Acá hay una cosa interesante y es que uno de los candidatos, estamos viendo ahí con el punto rojo, llama poderosamente la atención del ojo. Es el amigo de Juan, se trata de Mauricio Tobón. Ah, porque ahí la mirada es bastante fuerte. Supremamente fuerte. Miren el punto rojo, cómo difiere en intensidad de los otros. Y de hecho creo que ahí hay un análisis interesante que podemos hacer con respecto a la investigación que teníamos hace 4 años, donde también llamaba poderosamente la atención la campaña de Mauricio, no necesariamente porque la gente se sintiera vinculada afectivamente con esa campaña, pero sí porque notaban que había algo extraño. Efectivamente, el parche en el ojo. El parche llama la atención. El parche en el ojo llama la atención, sumado a otra cosa que estamos viendo acá en el tarjetón, y es el tamaño de los rostros. Hay una correlación entre el tamaño del rostro y el interés que muestra la gente. Rostros más grandes, primeros planos, tienden a llamar más la atención que rostros más lejanos. Por ejemplo, el rostro de Andrés Julián o el rostro de Juan Diego Gómez son rostros más lejanos que además están en la parte de abajo y en consecuencia llaman menos la atención en el tarjetón. Los rostros que son más grandes y están más hacia arriba tienden a llamar más la atención, con la excepción de la segunda línea de Mauricio Tobón con su parche. Bueno, recuerden que es un estudio cualitativo, no cuantitativo, que esto no mide intención de voto, nada que ver con una encuesta de intención de voto, para que ese escenario quede claro respecto al análisis que se está haciendo a esta hora. Sí, señor. De hecho, aclaremos nuevamente otra cosa que yo creo que es importante acá. Es una investigación cualitativa, como estamos diciendo, y un buen diseño de una campaña publicitaria no representa el triunfo al final en unas elecciones. Una elección tiene que ver con muchísimos factores, dentro de ellos el diseño de la campaña publicitaria. Pero una campaña publicitaria no hace que un candidato gane solamente por el diseño que tiene. Eso sí, una mala campaña publicitaria, un mal diseño, sí puede hacer que uno pierda la campaña. ¿Vamos a los candidatos o qué sigue ahí? Comencemos con los candidatos de una vez. Vamos a ver la primera pieza publicitaria, que es la de Luis Pérez Gutiérrez. Esta fue la pieza que se nos envió desde la campaña de Luis Pérez y vamos a ver cómo es el recorrido visual entonces a continuación, el ScanPad. Vemos nuevamente que comienza por el centro y rápidamente se dirige al rostro. Luego de dirigirse al rostro, pues los ojos comienzan a buscar entre el nombre del candidato y el eslogan, que en este caso es el mejor gobernador de Colombia. Tiene una dificultad que vamos a ver más adelante con los KPIs, que son los Key Performance Indicator o los indicadores de rendimiento. Y es que, por ejemplo, ese eslogan en la parte de arriba es muy largo para la lectura. Al ir de un extremo al otro del plano, hace que se vuelva muy difícil de leer para algunas de las personas y en consecuencia se demora mucho esa primera mirada. El del mejor gobernador de Colombia. Es muy largo, muy largo. Y al ser tan largo, pues entonces toma más tiempo y por momentos
hace que salga la atención del plano. En principio son mejores textos más cortos, como el que aparece, por ejemplo, acá de Piensa en grande. Es más fácil, es más fácil de leer. Ahí y el foco de calor, el rostro, la cara. Sí, de hecho es lo que llamamos el triángulo del rostro, conformado por ojos, nariz y boca. Ese tiende a ser, por lo general, el punto de atención mayor en cualquier pieza publicitaria, pues porque evolutivamente estamos diseñados para tratar de interpretar intenciones en los rostros de los demás. Entonces, lo que más nos importa es el rostro y, en consecuencia, ese punto de entrada adicional de la mitad que ya veíamos debería pasar rápidamente en una pieza bien diseñada al rostro del candidato, donde se fijan, por supuesto, en la mirada y en la sonrisa. Acá tenemos 4 piezas y en estas 4 piezas vemos que hay 2 candidatos con sonrisa sin dientes y 2 candidatos con sonrisa con dientes, es decir, enseñando los dientes. ¿Y cuál de las dos pega más? Y además hay otra cosa interesante, Andrea, y es, hay 2 candidatos también que no miran directamente al elector, que no miran directamente al público, están mirando hacia el futuro. Como este caso de Luis Pérez, como que este es el como caso de Luis Pérez, la parte alta. y vamos a ver más adelante el caso de Luis Fernando Suárez. Vale. Y hay 2 candidatos que sí miran directamente al elector, como es el caso de Andrés Julián y el caso de Esteban Restrepo. ¿El estudio tiene reacción en palabra, como para hacer una nube de palabras de lo que dice la persona que se está enfrentando a las piezas? Sí, luego de que se somete a los estímulos, se le preguntó a las personas algunas cosas sobre recordación y en especial con qué concepto asociaban a ese candidato. Vamos a ver ahora más adelante una nube de palabras con la evocación, es decir, con cuál era el punto con el que las personas asociaban a cada uno de esos candidatos. Esta es la nube de palabras del caso de Luis Pérez. Bueno, Luis Pérez Gutiérrez. Vamos entonces al segundo candidato. Muy bien. Andrés Julián Rendón. Vamos con Andrés Julián Rendón. En el caso de Andrés Julián Rendón sucedió una cosa particular y es que la mayoría de las personas que estuvieron en el estudio comienzan mirando a Andrés Julián gobernador, el texto, más que el rostro. Se demoran mucho en llegar al rostro. Eso es algo no deseable en términos generales en las piezas publicitarias, en las campañas políticas. Llama poderosamente la atención Andrés Julián Rendón como texto y el Centro Democrático, pero no tanto el rostro de Andrés Julián, que podía haber estado un poco más grande y que además la camisa se vuelve demasiado blanca y en consecuencia no le ofrece a la persona que está mirando en ese momento el plano, pues unos detalles adicionales que permitan identificar otros elementos. Incluso hay un indicador de KPIs que es cuántas veces las personas pasan la mirada por los puntos de interés. Y hay 3 puntos de interés básicos. El logo del partido, el rostro del candidato y el nombre y el cargo al que expira. En el caso de Andrés Julián, el ratio de aciertos, es decir, el número de veces que las personas pasaron la mirada por el rostro es 18 de 20. Es decir, de las 20 personas que estuvieron en la investigación, solamente 18 pasaron los ojos por el rostro. Uno esperaría que en términos generales una buena pieza publicitaria muestre 20 de 20 en el caso del rostro. Uno puede sacrificar otras cosas, como por ejemplo el partido político, pero el rostro es insacrificable, si es que esa palabra existe, para las campañas políticas. Carlos, pero ¿será que de pronto se van al nombre porque no identifican el rostro? Es decir, al ver la cara no saben de quién se trata y rápidamente necesitan identificar quién es, encontrar un nombre para ese rostro. Sí, esa es una buena observación, Felipe, pero cuando se miden los tiempos en los que la gente llega al rostro y los tiempos en los que mira o llega al texto de Andrés Julián, nos damos cuenta de que primero llegaron al texto de Andrés Julián y después al rostro. No fue que miraron el rostro y no encontraron qué y después trataron de buscarlo, sino que primero entraron de una vez por el texto y luego pasaron al rostro, como si algo en el rostro no terminara de llamar la atención, aunque ahí estamos viendo... Pero mire que el foco de calor finalmente en el se mapa queda de el rostro. calor, en el mapa de calor efectivamente funciona muy bien la mirada de Andrés Julián. Como estoy diciendo, hay una diferencia leve entre la entrada de la mirada al texto de Andrés Julián y luego al rostro de Andrés Julián y posteriormente al Centro Democrático. Si nos damos cuenta, en la parte de atrás, como en una especie de marca de agua, hay una iglesia.
En algunos de las No la había personas, visto. en algunas de las personas que miraron la pieza publicitaria, esa iglesia apareció dentro de la evocación, dentro de la recordación, en otras no. Es un mensaje subliminal de fe, de catolicismo. Sí, claro. Porque ahora han incluido Es un elementos en mensaje la pieza. conservador. Es un mensaje conservador. Es un Conservador como es el Centro Democrático. Exactamente. Así es. Vale, nube de Refuerza el palabras concepto. para Andrés Julián. Miremos la nube de palabras de Andrés Julián. Que de hecho aparece una palabra que habitualmente no habíamos conocido con Andrés Julián, pero que podría ser uno de los puntos de ataque ahora en esta recta final, y es ambiental. Ambiental y cercano. Bueno, muy curioso Sí. lo de ambiental, ¿no? Que lo Curioso. relacionen con ese punto. Bien, vamos a otro candidato. Muy Rápidamente hagamos los candidatos y al final, si hay alguna duda del equipo de trabajo, para Carlos. Tal vez esta es una de las piezas que mejor marca, la de Esteban Restrepo. Sí. En términos generales, es una pieza que comienza muy bien el recorrido visual por el rostro, tiene una mirada directa hacia el elector, luego rápidamente pasa la mirada hacia Esteban Restrepo, gobernador, y por último pasa hacia el logo de Independientes. En el ratio de aciertos tenemos en el rostro de Esteban 20 de 20, en el nombre y el lema, que es Esteban Restrepo, gobernador, 20 de 20, y en el movimiento político Independientes, 18 de 20. De hecho, de las piezas que evaluamos, tal vez sea la mejor en términos de diseño gráfico, Felipe. Muy bien. ¿Y el mapa de calor? Miremos ahora el mapa de calor. Entra al rostro por los ojos, luego vemos cómo está formándose ese mapa de calor alrededor de Esteban Restrepo, gobernador, y posteriormente hacia Pero Independientes. clarísimo el triángulo del rostro que usted nos explicaba ahorita. Los ojos, la nariz, la boca. Ojos, clarísimo en este caso. Ojos, nariz y boca. Y acá miren que no colocan a Esteban Restrepo en una sola línea, sino que colocan Esteban en una línea, Restrepo en otra. Eso facilita la lectura, hace que el recorrido visual sea menor y sea más rápido en consecuencia. Veamos con cuáles palabras sí identifican a este candidato a la gobernación de Antioquia. Ahí estamos viendo la nube de palabras. Pues no es ningún secreto ni ninguna sorpresa tampoco lo que estamos viendo en la nube de palabras. De hecho, para que haya una buena campaña política, uno tiene que pasar básicamente por 3 etapas. Una primera etapa de reconocimiento, que es una etapa donde el candidato Esteban Restrepo tiene muchas dificultades. Todavía hay gente que no lo reconoce. Luego una etapa de diferenciación y finalmente una etapa de intención de voto. En esa etapa de reconocimiento, pues es claro que le quedó faltando y se ven las nube de palabras. Y finalicemos entonces con el caso de Luis Fernando Suárez, donde hay mirada hacia el horizonte, sonrisa enseñando los dientes, y tenemos unos colores que son el azul y el verde para marcar el diseño general del plano. Vemos ahí en el ScanPad que comienza la mirada por el centro, pero rápidamente pasa hacia el rostro, luego hacia Luis Fernando Suárez, gobernador, y finaliza en Unidos por Antioquia. De hecho, el Unidos por Antioquia tal vez sea lo menos protagonista de esta pieza publicitaria. En el ratio de aciertos, Unidos por Antioquia tiene 14 de 20. Es una puntuación muy bajita, pero el rostro de Luis Fernando y el nombre del lema sí tienen 20 de 20. Es una de las piezas donde la gente comienza también por el nombre, al igual que sucedía en el caso de Andrés Julián Rendón. Acá la gente también comienza por el nombre y luego pasa hacia el rostro, como si el rostro no fuera tan protagonista en el caso de Luis Fernando. Miremos el mapa de calor. Ahí vamos a ver cómo se forma el mapa de calor de Luis Fernando, y es en el nuevamente centro. entonces Sí. aparece el centro. Acá Y el implica rostro. nuevamente una lectura larga, como veíamos al principio en el caso de Luis Pérez. Luis Fernando Suárez en una sola línea, lo que Antioquia necesita en una sola línea, hace que sea más larga la lectura y que por momentos se pierda ese enganche visual. Y nuevamente pues podemos darnos cuenta del triángulo visual, ojos, boca, nariz, que es tan protagonista y tan importante. Hay otra cosa adicional que mencionaban algunas de las personas en la investigación, y es la posición corporal de Luis Fernando, que es con las manos encogidas un poco hacia adelante. La mayoría de las campañas políticas
ponen a los candidatos con las manos un poco hacia atrás para que el pecho logre salir. Acá las manos están levemente hacia adelante. Y eso recoge el pecho. Y las personas lo notan. Una curiosidad, Carlos, veo que el corazoncito rojo que identifica a Luis Fernando genera atención, tanto en la camisa, el pin, como en el logo de Unidos por Antioquia. Así es. Ahí hay punto de atención. Y es el color. El color rojo es un color... Atrae. Es un color muy poderoso. También tiene que ver con la supervivencia. Hace cientos de miles de años, cuando habitábamos la sabana africana, teníamos que reconocer los frutos que estaban maduros. Y los colores que tienen que ver con la madurez son el rojo, el amarillo, el naranja. Son colores que llaman poderosamente la atención. Entonces, en ese sentido, aparece ahí y funciona. Como estábamos diciendo, los textos no tanto, pero los colores funcionan. Últimamente hemos visto que en la campaña de Luis Fernando se han cambiado los colores de fondo. Yo creo que es algo que puede ayudar a renovar, a refrescar la imagen, a sacar un poco el rostro que por momentos, como estábamos diciendo, en este caso, en el de Andrés Julián, se estaban perdiendo. Ya veremos cómo termina de funcionar. Y mire la nube de palabras, pues a juicio por lo que vemos muy positiva para él. De hecho, es el candidato que tiene la nube de palabras más positivas de todas. Muy bien, Carlos. Compañeros, ¿alguna pregunta para Carlos? Sí, Gracias por esta exposición, muy interesante. Muy interesante, aquí nos tiene a todos muy atentos. Carlos. Tiene nuestra corazón de atención ahí. Carlos, ¿los candidatos conocen esta información? Sí, se les pasó a las campañas, es decir... Como retribución por entregar las piezas, se les compartió. Esta semana se les compartieron los resultados para que conocieran qué era lo que había y pues también se les anunció que íbamos a estar acá en Consejo de Redacción haciendo interpretación de esos resultados, porque por momento pues uno puede ver un scanpad o un heat map, es decir, un recorrido visual o un mapa de calor y no saber cómo interpretarlo, pues aquí está parte de esa interpretación para que las personas conozcan cómo estuvo diseñada la campaña y cómo está impactando cognitivamente a las personas. Carlos, en el caso de Andrés Julián lo analizamos, esa iglesia de fondo, pero en los otros casos pues quisiera como su opinión. Luis Pérez no tiene una imagen de fondo, es algo plano, blanco. Luis Fernando Suárez aparece rodeado de gente al fondo, una segunda transparencia de personas, y Esteban Restrepo con un mapa de Antioquia al fondo. ¿Qué análisis deja esto? Sí, esos fondos en principio no aparecen en el protagonismo del recorrido visual, pero la gente luego en los relatos los menciona. Las personas que aparecen detrás de Luis Fernando Suárez, la iglesia que aparece detrás de Andrés Julián o el mapa de Antioquia. De hecho, en el caso de Esteban Restrepo, el mapa de Antioquia sí logra aparecer dentro del recorrido visual de algunas personas. Son elementos que son muy buenos si ayudan a reforzar el mensaje, pero por momentos se corre también el riesgo de distraer la atención, de generar en ese sentido un punto de fuga. Hay como 3 puntos básicos en el diseño de las piezas: los puntos de atención, que es donde uno quiere centrar la atención; los puntos de negligencia, que es donde uno quiso centrar la atención pero la gente no se fijó; o los puntos de fuga, que son puntos en los que la gente termina fijándose, pero que uno no quería que fueran centro de atención. A veces, utilizar esos elementos en piezas publicitarias que requieren una interpretación, una visión muy rápida, 5 segundos, 7 segundos, puede distraer la atención del mensaje principal. Por eso es que han funcionado en términos generales muy bien campañas con fondos simples. Yo no sé si ustedes recuerdan también hace 4 años la campaña de Juan Camilo Restrepo. Tal vez eso era una de las más sencillas en el diseño y cuando presentamos los resultados sí. Era una de las que mejor puntuaba. Era una campaña absolutamente sencilla en el diseño, sí. Parecida a la de Luis Pérez en este caso, pero con textos más cortos, que ya vimos que en el caso de Luis Pérez esos textos largos y la mirada hacia el infinito hacen que de alguna manera se pierda por momentos el enganche visual con la mayoría de las personas que fueron sometidas al estudio. Carlos, en ese enganche visual, ¿dónde se peca? Se peca porque cuando uno dice, bueno, ¿dónde pongo la foto del candidato? A la mitad, de lado, mirando para el frente. Y lo otro es el gran, que los publicistas caen como en esa tentación de tener mucha letra. O sea, es que hay que privilegiar. ¿Cuál sería la recomendación? Lo que se llama el punto de fuga es, bueno, mire, muy sencillo, privilegien tal cosa. Sí, más es menos y menos es más, en términos generales al hablar de diseño. De tal forma que uno debería tener máximo 3 puntos de atención: el rostro del candidato,
el nombre y el cargo al que aspira y el partido político. Final, tratar de colocar elementos adicionales, frases, es pecar por momentos porque uno está compitiendo con otro montón de candidatos que están buscando esa misma atención. La discusión sobre si el candidato debería mirar directamente a la cámara, mirar directamente al elector o mostrar los dientes en la sonrisa, es una discusión muy amplia donde cada uno de los estrategas y de las campañas tiene una posición distinta. Si a mí me preguntaran, yo preferiría en términos generales miradas a la cámara. De hecho, el enganche visual, para volver también sobre la campaña que evaluamos hace 4 años, de Aníbal Gaviria era excelente. Aníbal Gaviria aparecía mirando a la cámara, incluso las pupilas aparecían como levemente dilatadas. Como dilatadas, lo recuerdo. Lo que generaba una muy buena conexión con los electores, con las personas que miraban la pieza publicitaria. Tenemos la impresión de que quien nos mira nos quiere transmitir algo. Eso no quiere decir que no haya habido campañas muy exitosas donde el candidato no mira a la cámara, sino que mira hacia el futuro, como la campaña de Andrés Pastrana o la campaña de Galán. Nunca ha estado mirando directamente a la cámara, el puño arriba, mirando hacia arriba también, y funcionó muy bien. Pero como estamos diciendo, la campaña publicitaria hace parte de toda la orquesta que tiene que funcionar en términos generales en una campaña electoral. Esa fotografía puede ser mirando directamente a la cámara o no. Yo personalmente prefiero los que son mirando a la cámara. Usted prefiere creo que funcionan mejor. Acá tenemos 2 que están mirando a la cámara y 2 que no están mirando a la cámara. Carlos Naranjo, gracias, hombre, muy interesante. Nos le medimos la entrante semana a los candidatos a la alcaldía. De una. En este estudio están también los candidatos a la alcaldía de Medellín, 4 de los candidatos, como ya sabemos, los que encabezaban las encuestas a finales de octubre. Las miramos con muchísimo gusto. Espero que esto haya sido ilustrativo para la mayoría de los televidentes e ilustrativo también para las campañas políticas. El neuromarketing aplicado a la política con esa visión de neuropolítica. Y ahí quedó reflejado en este estudio que hace Naranjo Calat y que se expone en el Consejo de Redacción. La semana entrante seguramente nos dedicaremos a los de la Alcaldía de Medellín. No mide intención de voto, aunque este elemento es bien importante a la hora de acercarse y conectarse con las campañas. 7:59. Muy interesante, y aquí también lo están comentando nuestros televidentes. Hablemos ahora de un caso que demanda mucha atención. Nos lo tiene Alfonso Cárcamo. Él está con la familia de un pequeño de 2 años que requiere una cirugía correctiva porque tiene una cardiopatía. Están entonces atentos y, por supuesto, pendientes de lo que va a suceder con su pequeñito. Alfonso, cuéntenos qué dice la familia.